Saludo para todos. Les habla su profesor Odaictena Calderón. Vamos a trabajar el primer tema de matemática financiera, el cual se denomina interés simple. En el capítulo 2 del libro guía lo van a poder encontrar. Bien, el contenido o digamos las temática es la siguiente. Vamos a hablar de algunos conceptos fundamentales de lo que es el interés simple o de las finanzas. Vamos a ver cuáles son esas características que nosotros podemos observar en lo que es el interés simple como tal. Identificar cada una de las variables que intervienen en el cálculo de este interés. Las fórmulas generales y muy posiblemente también vamos a trabajar sus, digamos, equivalencias o despejes. Y finalmente vamos a hacer un caso de aplicación. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que los intereses realmente provienen del dinero y son dinero. ¿Pero qué es el dinero? El dinero es un medio de pago y en muchos casos, por no decir todos, es el medio legal de pago. Es decir, es el instrumento en el cual yo puedo intercambiar un bien por otro, ¿cierto? Y cancelarlo. De hecho, el mismo dinero como tal es un bien que yo puedo comprar o vender. En finanzas existe un mercado de dinero que se denomina el mercado Forex, ¿cierto? Donde yo puedo comprar y vender divisas. Recordemos que la divisa es la moneda legal de cada país. Inflación es un término, digamos, de la economía que es muy utilizado y el cual hace referencia al incremento sostenible, ¿cierto? O constante que tienen los precios de los artículos en una canasta. Eso es inflación. El tema central de la matemática financiera y también del interés compuesto es determinar el valor del dinero en el tiempo. ¿Qué es el valor del dinero en el tiempo? Entonces, una frase puede ayudarnos a solucionar este problema y es: un peso no es igual a otro en el tiempo. Es decir, 100 pesos hoy o 100 unidades monetarias hoy no es lo mismo que 100 unidades monetarias mañana. Si lo vemos desde el punto de vista nominal, pues realmente sí son las mismas unidades. Sin embargo, mañana puede ser una semana, 15 días, un mes, un año, 10 años, 20 años. Resulta y acontece que lo que hoy puedo adquirir o comprar con ese dinero, ya mañana no va a ser posible. Quiere decir que a pesar de seguir siendo la misma cantidad, la capacidad de compra o el poder adquisitivo se pierde. Por eso, un peso no es igual a otro en el tiempo. Y de eso es donde se fundamenta lo que son las matemáticas financieras, el valor del dinero en el tiempo. Y una herramienta o un instrumento o un modelo o un método para poder trabajar el valor del dinero en el tiempo es el interés simple. Ahora, ¿qué es un interés? Básicamente, el interés es una cantidad de dinero, ¿cierto? 100 pesos, 100 dólares, 100 euros, es una cantidad de dinero. Ahora, ¿cómo surge o cómo se calcula? Bueno, ya en ese caso, el primer método que vamos a trabajar es el interés simple. ¿Cómo se calcula esa cantidad de dinero? Dice que es la cantidad de dinero pagado sobre el capital primario o inicial. Es decir, que se le aplica una tasa de interés, ¿cierto? Y este es calculado sobre un valor X durante un tiempo determinado, durante un periodo. Ese valor que nos resulta va a ser el mismo a lo largo de la obligación o la operación. Por eso dice que es o permanece invariable. Esas es, digamos, lo que es el interés simple. Características, es decir, cómo yo identifico qué es interés simple, cómo funciona el interés simple. La primera es que el interés
calculado en un periodo es el mismo a lo largo del tiempo. Es decir, si la operación es en 6 meses y calculo el interés de un mes y me da 100, pues cada mes va a ser 100. Quiere decir, van a haber 6 periodos de 100 unidades monetarias, el mismo a lo largo del tiempo. El interés siempre se calcula sobre el capital inicial. Como se calcula sobre el capital inicial, sobre una variable y un periodo, pues por ende, digamos que da razón o validez al primer enunciado, la primera característica. Por esa razón siempre nos va a dar el mismo valor porque se calcula sobre el capital primario o inicial. Los intereses son calculados sobre el saldo de la obligación. Bueno, ya esto prácticamente es en cualquier sistema, ¿cierto? Donde los intereses, ya sea que debo pagar o que voy a ganar, se calculan sobre el saldo de la obligación. En caso de obligaciones, cuando tengo un crédito. Finalmente, los intereses no se capitalizan, es decir, que no se convierten en capital. Luego pasamos a las variables. Una variable, pues, como su nombre lo indica, pues es un ítem que cambia, que varía. La primera es el capital. Entonces podemos hablar de una cantidad X o una cantidad Y. Eso depende de la operación, del inversor, de muchas circunstancias. El monto es el capital final, es decir, el monto va a ser el valor que después de un tiempo se va a acumular entre el capital más los intereses. La tasa de interés también es conocida como un ratio o una razón. Es un porcentaje, un valor relativo que se le va a aplicar al valor de la inversión, en este caso del capital. Tenemos el plazo, que también lo llamamos tiempo o periodo. Es decir, aquí tenemos la variable capital, monto, tasa y plazo. Esas son las variables que nosotros trabajamos en interés simple. Sin embargo, hablamos de una renta o interés. Recuerden que la renta o el interés es una cantidad de dinero. Entonces tenemos, digamos, algunas definiciones, algunas variables y su letra o nomenclatura a utilizar. Entonces, para el capital C, para el monto M, para la tasa I, para el plazo N y el interés I mayúscula. Las fórmulas son dos básicamente. Una, la del interés y otra, la del monto. El interés es igual a sin, es decir, a C, que es capital, por I, que es la tasa, por N, que es el tiempo. ¿Ok? Eso multiplicado en una misma unidad de tiempo, es decir, que la tasa y el tiempo deben estar en la misma. Es decir, si el tiempo está en meses, la tasa debe estar en meses. Luego tenemos el monto, que es igual al capital más el interés. Si nosotros tomamos esto y lo descomponemos, es decir, capital aquí sería C y el interés sería C y N. Tendríamos una suma y factorizando tendríamos que M es igual a C más sin, ¿cierto? Esto es una suma. Recuerden que la factorización es convertir en factores, es decir, una multiplicación. Y eso nos daría como resultado que M o el monto es igual a C o el capital factor de 1 más IN. Y cerramos. Esas son las fórmulas que nosotros vamos a utilizar, las generales. Ahora, yo puedo de ahí también hallar la tasa, perdón, la fórmula de la tasa de interés, la fórmula del tiempo, la fórmula del capital. ¿Cómo? Despejando. Ahora, para darle aplicación a lo que es el interés simple, tomar las variables, pues lo mejor es con un caso. Tenemos el siguiente. ¿Cuál es el valor final? Es decir, ¿cuál es el monto de una inversión inicial de 100.000 unidades monetarias? Si hemos obtenido utilidades de 3.000 unidades monetarias después de 3 meses a interés simple, con el 12% de tasa anual. Entonces, para resolver cualquier problema financiero, pues ideal tener en cuenta lo siguiente. Primero, el proceso va a ser leer.
¿Cuántas veces debemos leer? ¿Cuántas veces sean necesarias? Hay veces el caso está formulado en una pregunta, hay veces lo podemos encontrar en una gráfica, ¿cierto? O simplemente las variables ya con los datos específicos. Una vez ya hemos leído, pues se comprende el caso, ¿cierto? Y se identifican las variables que tenemos. Luego de ello, se elabora un flujo de caja, un diagrama de flujo, ¿cierto? Que me comprenda o que me dé digamos, a visualizar, ¿cierto? Lo que son los ingresos y los egresos en una línea de tiempo. La fórmula que vamos a utilizar, luego de que tenemos eso, pues sustituimos, resolvemos, ¿cierto? Y damos una respuesta. Operamos y damos una respuesta. Vemos que ese es el proceso en términos generales. Entonces, ya leímos y lo que nos pide el problema es hallar el valor final. Las variables que tenemos son C, que son 100.000, I, que son 3.000, I minúscula, que son 12% anual, N, que son 3 meses. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. Primero, tenemos la tasa y el tiempo en una unidad diferente. Recuerden que debemos tenerla en la misma. Entonces, como el valor más pequeño es mes y este es anual, el tiempo son 3 meses, vamos a pasar esta tasa a mensual. Como es anual, pues preguntamos cuántos meses habrán en un año y sabemos que es 12. Entonces, realizamos una pequeña operación donde tenemos 12% dividido 12. ¿Por qué 12? Porque el año tiene 12 periodos mensuales. Eso quiere decir que el resultado es 0,1 o el 1%. El tiempo es 3. Entonces ya tendríamos la tasa en meses y el tiempo en meses. Y aquí tendríamos el capital. Aquí a la parte derecha o en la parte superior derecha encontramos lo que es el diagrama o el flujo de caja. Hoy hay una inversión, como es una inversión es un egreso, sale el dinero, que posteriormente, al cabo de 3 periodos, si la renta o la tasa de renta es del 1%, pues cuánto va a ser el valor que voy a tener aquí al final o el monto que voy a tener al final de los 3 meses. Ok. Vamos a resolver matemáticamente. Entonces tenemos 100.000 por 1 más 0.3 por 3. Perdón, 0.01 por 3. ¿Qué estoy haciendo aquí? Aplicando la fórmula del monto. Es decir, la que tenemos por acá. Esta. Simplemente estamos sustituyendo. Sustituimos y luego pues operamos, ¿no? Recuerden que es una multiplicación, aquí hay una suma, aquí hay una multiplicación. Eso da 103.000 unidades monetarias. Finalmente damos una respuesta. El monto o el valor acumulado de una inversión de 100.000 unidades monetarias al final de 3 meses, pagando interés simple a razón del 12% anual, es de 103.000 unidades monetarias. Esto es la aplicación de lo que es el interés simple. Muchas gracias, pero pues vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a abrir por aquí. Vamos a abrir esta página a ver si nos funciona. Esperemos que sí. Ok, bien. Vamos a borrar. Bueno, creo que yo tengo la aplicación, la necesidad. Aquí.
Olvidé la contraseña. Listo, ahora sí. Entonces vamos aquí a crear un nuevo tablero. Ok, ya lo tenemos. Listo. Entonces vamos a utilizar por acá sería que el negro. Entonces tenemos interés simple. Ok, entonces el interés simple tiene dos ¿qué? Fórmulas. La fórmula del interés, que recordemos que es igual al capital por la tasa de interés por el tiempo. O tenemos que el monto es igual al capital, factor de 1, que es una constante, más la tasa de interés por el tiempo. Esas son las dos fórmulas. Ahora, supongamos que en el ejercicio anterior nos pidiesen hallar el monto. El monto como tal nos lo pidieron, pero la información es la siguiente. Vamos a ver si la cambiamos. Colocarlo aquí. Recuerden que teníamos un capital de 100.000, ¿cierto? Por este lado. Teníamos una renta, que son los intereses de 3.000. Hasta aquí ya habíamos podido solucionar el problema. ¿Por qué? Porque nos estaban pidiendo el monto. Y recuerden que en la presentación, en la diapositiva, decíamos que el monto realmente es igual a ¿qué? Al capital más los intereses. En este caso aquí ya tenemos el capital, los intereses, pues podríamos decir ya que el monto era igual a ¿cuánto? A 100.000 más los 3.000. Y el resultado sería exactamente el mismo. 103.000. 103.000. 103.000 ¿qué? Unidades monetarias. Sin embargo, vamos a suponer lo siguiente. Tenemos otra variable. Tendríamos ahí que el n eran 3 meses, ¿cierto? 3 meses. Y la tasa de interés estaba ahí del 12% anual. En este caso ya tenemos aquí otra variable, que el monto es igual a 103.000. Entonces, suponiendo que yo desconozca, no sé, el capital. Vamos a suponer que lo desconozco. Pero en el ejercicio tengo que el monto es igual a 103.000, que la tasa de interés es del 12% anual y que el tiempo son 3 meses. Entonces voy a suponer eso y que no conozco el capital. ¿Qué debo hacer? Primero pasar las unidades a la misma unidad de tiempo. ¿Cuáles unidades? Entonces tendríamos el tiempo son 3 meses, vamos a dejar todo en la unidad más pequeña, en este caso meses. Sin embargo, si yo lo quisiera pasar a año, también podría ser y no pasa nada. El resultado es el mismo. La I, pues ya sabemos que, ¿qué hacemos? Tomamos el 12%, es decir, y lo dividimos en ¿cuánto? En 12. ¿Por qué en 12? Porque un año tiene 12 periodos mensuales. Y esto nos da aquí el 0,01.
Yo aquí automáticamente ya lo dividí en 100, porque realmente aquí lo que nos va a dar es ¿cuánto? 1,00 ¿qué? Por ciento, ¿cierto? Un valor decimal, un valor relativo o porcentual. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando nos da así, pues simplemente dividimos en 100 y tendremos el 0,01. Bien, ahora, aparte de eso, debemos determinar nuestro diagrama, ¿cierto? Entonces el diagrama aquí, digamos que sí cambia un poquito. Voy aquí a hacer una línea de tiempo. 1, 2, no acá. En esta línea de tiempo, ¿cierto? Y en esta línea de tiempo, pues hay, digamos, flechas hacia abajo. Hacia abajo. Quedó 3 torcidas, listo. Y estas hacia abajo, pues me dicen que lo que es hacia abajo es el capital, pero el capital no lo sé. Es decir, cuánto se invirtió. Lo que sí sé es que al final, bueno, creo que también debo utilizar flecha. Al final de los 3 meses, aquí tengo un monto M de 103.000. Esto, recuerde que son 3 y esto está en tiempo en meses. Está 0, 1, 2, 3. ¿Cierto? Esto es el primero, sería el segundo. Y que de acá ya, es decir, desde la inversión hasta aquí, pues me van a liquidar una tasa, en este caso ya del 1%. Y también está mensual. Recuerden que esto debe estar en la misma unidad de tiempo. Este sería el diagrama. Tendríamos que hallar ¿qué? El capital. Ahora, sabemos que el monto es igual a M igual a C factor de 1 más IN. ¿Cierto? Y en este caso, se nos pide hallar C, es decir, acá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a despejar. Entonces tenemos aquí una multiplicación, que es lo que está en esta parte. Como está multiplicando, para despejar pasamos al otro lado de la igualdad, con la operación inversa, la multiplicación, que sería la división. Quiere decir que nos quedaría M, como diría alguien, el que está quieto se deja quieto, dejamos a M ahí, y pasamos a dividir 1 más IN. Y esto va a ser igual a C. Entonces aquí ya tenemos nuestra fórmula. Vamos a pasarla aquí con otro color. Y decimos que C va a ser igual a M dividido, puedo hacerlo así de esta manera también, dividido entre 1 más la multiplicación de I. Bien, sustituimos. Y al sustituir decimos que el capital va a ser igual a M. En este caso M son 103.000 dividido, paréntesis, 1 más la tasa que sería 0,01 por N que serían 3. Si operamos en la calculadora, bueno, aquí cometí un error y escribí 100.000 y no son 100.000. Acá son 103.000. Y el resultado aquí sí nos debe dar 100.000. Entonces tomamos 103.000 dividido 1 más
0,01 por 3. Y cerramos. Eso nos da eso. Y finalmente tendríamos que dar una respuesta, ¿no? Recuerden que finalmente el proceso termina con una respuesta. Para hacer un poco más corto el video, entonces vamos a hallar las otras variables para posibles casos. Entonces, donde tendremos que pronto hallar la tasa de interés. Entonces tenemos la fórmula general, que es el monto, más la tasa de interés. Y n. Listo. Entonces, ya sabemos cuál es la fórmula del monto y sabemos cuál es la fórmula del capital. Vamos a hallar cuál es la fórmula de la tasa de interés. Entonces, empezamos a despejar de lo más externo a lo más interno. Lo más externo ahí es la C. La C, como está multiplicando, pasaría a dividir. Quiere decir que nos quedaría M dividido en C igual a 1 más n. El paréntesis aquí ya no, este paréntesis ya no surte ningún efecto, entonces yo lo puedo cambiar, perdón, quitar. Ahora, ¿qué es lo más externo a la I? Espera que vamos a despejar I. Lo más externo es el 1. El 1 está sumando positivo, pasaría a sumar de forma negativa. Quiere decir que aquí tendríamos el monto dividido el capital, cerramos y restaríamos 1. Y esto sería igual a ¿qué? A I, N. Y recuerde que estamos despejando I. Ya finalmente lo que acompaña la I es la N y está multiplicando. Quiere decir que aquí pasaría a dividir. Entonces tendríamos M dividido en C menos 1. Y todo ello sobre N igual a I. Y aquí tendríamos nuestra fórmula de la I. Es decir, de cómo hallar la tasa de interés en un ejercicio o en un caso de interés simple. Repito, colocamos aquí ya en orden, decimos que M dividido C menos 1, ¿cierto? Es más, podemos decir aquí, como abrir un corchete, y decimos que esto es dividido en N. Y ahí tendríamos ya nuestra fórmula de la tasa. ¿Qué nos faltaría? Vamos aquí a hacer una división del tablero. Nos faltaría la fórmula de hallar N, que básicamente es la misma en este proceso. Entonces tendríamos que hallar N, entonces vamos a despejar primero C, como está multiplicando pasaría a dividir, vamos a hacer el mismo proceso, M es igual a C factor de 1 más y escribo dividido, listo. Entonces vamos a hallar N. Entonces lo más externo es ¿quién? La C. Entonces tengo que despejar C primero. Entonces digo M, que está quieta, la divido entre C. Y esto es igual a ¿quién? A 1 más N. Entonces vamos en este proceso. Lo más externo a la N es el 1. Entonces la misma situación. Pasamos a este señor aquí y tendríamos que colocar esto entre paréntesis y restamos 1. Esto sería igual a IN. Mire, quedamos igual. Ahora, ya no vamos a pasar a dividir a N, sino a I, porque lo que vamos a hallar es la fórmula de I. Quiere decir que aquí nos quedaría, vamos a borrar y vamos a cambiar el color.
decir que el paréntesis m dividido en c menos 1, ¿cierto? Y esto lo vamos a dividir en i. Esto tendría que ser igual a n, lo que indica que la n es igual. Hacemos un corchete también acá, paréntesis, decimos monto dividido el capital menos 1. Cerramos y luego esto lo vamos a dividir en i. Entonces aquí ya tendríamos otras 3 fórmulas, aparte de las generales. Entonces tendríamos, voy a colocarlo aquí. Entonces tendríamos la fórmula de la tasa de interés, la fórmula del tiempo, ¿cierto? Obviamente la fórmula del monto, y nos faltaría la primera que hicimos en este ejercicio, que es la fórmula de C, que sería esta. ¿Ok? Y ahí ya tendríamos las fórmulas completas. Esta pues, en algunos casos, pues si no interviene y no necesito el monto y tengo que hallar los intereses y tengo el capital, la tasa de interés y el tiempo, pues puedo utilizar esta fórmula. Entonces, eso es todo lo que corresponde a el tema de interés simple. En Colombia, este modelo se aplica para el cálculo de las rentas o de los intereses en los famosos CDTs. Entonces ahí en mi canal de YouTube tengo otros videos de cómo liquidar un CDT, un certificado de depósito a término. Eso es cómo se le da aplicación en la vida real, en el sector real, a un modelo financiero como el interés simple. Les queda ahí de recomendación elaborar los ejercicios que aparecen en el texto, o si prefieren en algún otro texto o guía, ejercicios que les permitan desarrollar un poco más la habilidad de cómo comprender, plantear, resolver un ejercicio cuando se presenta un modelo financiero como es el interés simple. Bueno, espero que el video sea de gran ayuda. Nos vemos en la próxima oportunidad. Sigan siendo felices.